Hola a todos de nuevo y muchas gracias por vuestra atención en ver este vídeo. Y sobre todo muchas gracias por vuestro interés en mejorar la gestión de la demarcación hidrográfica del Ebro para el horizonte 2021-27. Hoy vamos a responder a la pregunta que tenéis en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer en el horizonte 21-27 para desarrollar los usos energéticos en un entorno de sostenibilidad? Es una pregunta que forma parte del tema 14 del esquema provisional de temas importantes de la demarcación hidrográfica del Ebro, en la que esperamos que a partir de este vídeo que os ayude a reflexionar sobre el tema, nos hagáis las aportaciones que consideréis convenientes para responder a esta pregunta. Bueno, tenemos aquí una central hidroeléctrica, una de las muchas que hay en la cuenca del Ebro, una central que llamamos fluyente, porque recoge el agua que circula aguas arriba de esta pequeña presa, que es la presa de Cereceda, la deriva por un canal de 9 kilómetros y luego pues en el salto pues produce una pequeña cantidad de electricidad. Y digo pequeña porque me interesa mucho que en este vídeo aprendamos a diferenciar la importancia de las centrales hidroeléctricas según la magnitud de su producción. Mirad, en España tenemos una potencia total instalada de 106 gigavatios, lo que, bueno, pues puesto en cifras en megavatios sería 106.000 megavatios. Bueno, prácticamente la cifra en la actualidad está en torno a 100.000, como veis, en megavatios, y la previsión a horizonte 2030 es incrementar en un tercio más esta producción, esta potencia, sobre todo basado en la producción de las energías renovables, fundamentalmente eólica y solar. Esta central de Cereceda, para que os hagáis una idea, tiene una potencia de 7,8 megavatios. Es decir, en potencia respecto al total nacional estaríamos hablando de un porcentaje pequeñito, de 0,008%. Lo cual no quiere decir que aunque sea pequeño pues pueda tener interés su producción debido a las condiciones del aprovechamiento. En todo caso, ese interés se debe discriminar caso a caso. La utilización del agua en la producción de energía se centra en tres aspectos fundamentales de los cuales iremos viendo la situación que hay en la demarcación a continuación. Esos tres aspectos son refrigeración de centrales térmicas de ciclo combinado y nucleares. Estas centrales dependen del agua en sus instalaciones para refrigerar los circuitos y por lo tanto pues requieren unas condiciones de gestión del agua para poder garantizar esa refrigeración. Por otro lado, el agua como producción hidroeléctrica, como puede ser el caso de esta central que veis en pantalla, se utiliza el agua para provocarle un salto que mueva turbinas y genere electricidad y que ya vaya directamente a la red. Hemos de decir que esta electricidad hidroeléctrica tiene un gran interés estratégico para la red eléctrica, puesto que es la única energía que se puede incorporar de forma instantánea en el sistema en función de los requerimientos de demanda. Por lo tanto, el papel estratégico de estas centrales pues es importante tenerlo en cuenta. Decía que tres aspectos: el primero refrigeración, el segundo producción y el tercero el agua como vector de almacenamiento de energías de otro tipo, que en el momento que se están produciendo y no se consumen, pues esta energía se puede guardar utilizándola, bombeando agua de embalses inferiores a embalses superiores, de manera que funcionan estas instalaciones como una gran pila de almacenamiento de agua. Mientras no haya otras fórmulas de almacenamiento tipo baterías o tipo hidrógeno, por el momento el sistema de almacenamiento de las energías sobrantes es fundamental, es el hidroeléctrico. Son las centrales reversibles, que también tienen su importancia y hablaremos de ellas. En esta ficha dejamos de lado el tema de los biocombustibles, las solares, porque están vinculadas con el consumo del agua, pero es poca cantidad en lo que es el proceso de producción eléctrica. A nivel nacional hay un incremento de la potencia, está estratégicamente establecido, de la solar y la eólica, y bueno, como tiene poco efecto sobre la utilización del agua, es un tema que, aunque energéticamente es importantísimo, pero desde el punto de vista del agua no tiene tanto interés y por lo tanto no hablaremos de él en esta ficha.
Bien, pues si os parece vamos a hacer un pequeño recorrido para ver dónde estamos en la cuenca del Ebro y vamos a hablar primero del agua para refrigeración de centrales térmicas de ciclo combinado y nucleares. Centrales de ciclo combinado en la demarcación del Ebro tenemos 6 con una producción importante, como veréis. Aquí tenéis la central térmica de ciclo combinado de Castejón. En Castejón en realidad hay 2 centrales. Esta central que estáis viendo es de Total España, tiene en realidad 2 turbinas que en total suman 850 megavatios de potencia. Pasado en porcentaje de potencia total española, podríamos hablar del orden de que esta central tiene el 0,8% de la potencia total de España, es decir, que aquí tenemos una capacidad de producción energética, en este caso por combustión de gas natural, pues muy importante. Castejón hay otra central que es también de 400 megavatios, con lo cual en Castejón tendríamos una suma total del orden de 1.250 megavatios de potencia, que es una cantidad muy significativa. Otra central de estas características está al lado de Logroño, es de Arrúbal, y ahí tenemos otros 400 megavatios de potencia. Esa es de Contour Global, que es una empresa americana y está, como os decía, al lado de Logroño. Si nos vamos a Escatrón, que está en la cola del embalse de Mequinenza, ahí tenemos 3 centrales de ciclo combinado muy importantes. La primera es la central de Escatrón, de Repsol, en la antigua térmica de Escatrón. Esta central tiene una potencia de 804 megavatios, que podría decirse que es el 0,8% de la potencia total instalada en España. Otra central importante de estas 3 que había en Escatrón es de Global 3 y esta tiene pues 410 megavatios de potencia también. Por último, en un pueblo al lado de Escatrón, Castellnou, ya en la parte final de la cuenca del río Martín, la empresa Suez, a través del grupo belga Electravel, tiene otra central que tiene una potencia de 790 megavatios, que podría suponer del orden del 0,8% de la potencia total instalada en España. Como veis, son complejos que dentro de su producción pues tienen una importante significación dentro del mercado eléctrico español. En total hemos sumado 6 centrales térmicas de ciclo combinado que suponen un total de 4.000 megavatios, el 4% de la potencia total instalada en España. Si además sumásemos todas las centrales de ciclo combinado que hay en España, en total son 24.500 megavatios de potencia y podemos decir que la producción de ciclo combinado de la demarcación del Ebro es del orden del 16% de la producción de ciclo combinado total española. Para poder enmarcar estas cifras os diré que la demarcación hidrográfica del Ebro supone el 17% del territorio nacional, con lo cual estamos en el porcentaje de producción equivalente al territorio. Sí que es verdad que en población la demarcación del Ebro, como tiene condiciones de baja densidad de población en muchos terrenos, somos el 7% de la población española, pues nuestro porcentaje de producción per cápita pues es mucho mayor. Bien, bueno, pues estas son las cifras de las centrales de ciclo combinado y ahora sí que nombraré las centrales térmicas de combustión de carbón, así como a mitad del siglo XX un desarrollo muy importante de estas centrales. Estas centrales han entrado en declive por temas de competitividad, de falta de suministros y luego también temas medioambientales, y en estos momentos la última central térmica que estaba en la demarcación del Ebro, que es la de Andorra, pues ya está en proceso de cierre y está previsto que este año 2020 sea el año ya en el cual pues ya se haga el plan de desmantelamiento, que en ello se está trabajando. Es una central que tenía 1.101 megavatios, es decir, el 1,1% de la potencia total producida en España, y requería un volumen concesional de 18 hectómetros cúbicos que se tomaban de la cuenca del Guadalope previo a unas importantes compensaciones que se hicieron al sistema de usuarios. Y bueno, como os decía, esta central, que es la última de carbón de la demarcación, pues ya cierra este año 2020.
Vamos a hablar ahora de las nucleares. En la demarcación del Ebro hemos tenido 2 centrales nucleares. Digo hemos tenido porque esta central, que es la de Santa María de Garoña, cerró su actividad en el 2012, desde entonces está en situación de parada. Ahora está en la fase que se llama de predesmantelamiento y en el periodo 2021-2031 va a entrar en la fase de desmantelamiento. Esta central tenía una potencia de 466 megavatios, lo cual suponía el 0,5% de la potencia total española, y bueno, pues esta potencia pues ya se dejó de utilizar, de ser efectiva en el 2012. Sí que tenemos una central nuclear operativa, que está en el tramo bajo del Ebro, en Ascó, esa central nuclear de Ascó. Esta es una central importante en funcionamiento, tiene 2.060 megavatios de potencia, lo cual puede suponer del orden del 2% de la potencia total nacional. Requiere de un volumen concesional para refrigeración del orden de 70 metros cúbicos segundo, con lo cual pues impone una rigidez a la gestión del tramo bajo del Ebro importante. Lo único que esta cantidad, como se utiliza también, puesto que estas centrales no almacenan agua, sino simplemente la hacen circular, pues este agua pues se complementa con el caudal ecológico establecido en el tramo bajo del río Ebro, que es ligeramente mayor que esta cantidad. En España hay en funcionamiento en la actualidad 5 centrales nucleares: Almaraz, Trillo, Cofrentes, Vandellós y Ascó. Hay que decir que la potencia total nuclear en España es de 7.400 megavatios de potencia, con lo que en la cuenca del Ebro podemos decir que se produce con esta central de Ascó el 28% de la energía nuclear española en términos de potencia. Es decir, que estamos con esta central en la demarcación en una producción nuclear que es mayor, incluso significativamente mayor que el territorio que tenemos, y bueno, pues ahí está esta instalación operativa. Ahora vamos a hablar del agua para producir energía eléctrica. Como ejemplo, pues os pongo aquí una de las muchas centrales que hay hidroeléctricas que aprovechan el salto para producir electricidad y la distribuyen directamente en la red. Esta es la central de Mequinenza, que es una de las 6 centrales hidroeléctricas más grandes de España, es propiedad de Enel y tiene una potencia de 384 megavatios. Es decir, estamos hablando del orden del 0,4% de la potencia total nacional. Esta potencia es la actual, y en el 2010 era un poquito menor, puesto que ese año se produjo una ampliación del orden de 325 megavatios a la cantidad que os decía ahora de 384. En la demarcación hay 363 centrales hidroeléctricas en servicio. La potencia total es de 3.844 megavatios, es decir, casi el 4% de la potencia total nacional, es decir, es una cantidad muy significativa. En España, la potencia hidráulica total, la suma de la potencia de todas las centrales hidroeléctricas españolas, es de 17.000 megavatios. Entonces, la cuenca del Ebro tenemos en términos de potencia el 22% de la potencia total. Es una cantidad pues mayor que la del territorio que tenemos. Obviamente esto está condicionado por las estrategias que se han hecho en el pasado para disponer de estos aprovechamientos, y también las circunstancias y características hidráulicas de la cuenca, donde hay mucho recurso y además con desniveles importantes. Si en vez de hablar de potencia hablásemos en producción, el porcentaje en vez del 22% sería el 25%, y bueno, pues esas son las cifras, como veis, que estamos manejando en ese componente energético de la demarcación del Ebro, que cumplimos con, digamos, lo que correspondería en función de esa reparto, de esa distribución espacial de la demarcación dentro del territorio nacional. Espacialmente, la mayor potencia instalada se encuentra en la margen izquierda, principalmente en los ríos Cinca y Segre, y en el Bajo Ebro también, donde se encuentra, pues, por ejemplo, esta central de Mequinenza. Hay que decir que de las 363 centrales, en 15 de ellas se produce el 50% de la electricidad, y que Red Eléctrica Española, en sus planteamientos de centrales estratégicamente importantes para asegurar el suministro
y estabilidad del sistema eléctrico español, destaca 93 centrales hidroeléctricas en la demarcación del Ebro como centrales muy importantes para mantener esas características adecuadas e idóneas del sistema eléctrico. Como os decía, la posibilidad de disponer en un instante de energía para controlar la tensión de la red y para esos suministros que pueda haber puntuales, pues es un papel que da esta energía muy importante, además de su propio carácter de energía renovable. Bien, a continuación hablaremos un poquito de lo que os decía, del agua como elemento para almacenar energía eléctrica. Estamos hablando de las centrales hidroeléctricas reversibles, son centrales que cuando hay un sobrante de energía en la red o cuando se interesa, se bombea agua de embalses bajos a embalses altos, de manera que lo que hacemos es guardar esa energía producto de haber bombeado el agua para cuando es necesaria. Son esas centrales hidroeléctricas. Aquí tenéis reversibles, aquí tenéis la central más importante en términos de potencia de la demarcación, que es la central de Estanigento-Sallente. Está en la cuenca del río Flamisel, que a su vez está en la cuenca de Noguera Pallaresa. Es una cuenca, es un embalse, el embalse de Sallente, que lo tenéis al frente de esta instalación, no sale en la foto, y se bombean del orden de 125 metros cúbicos segundo en un desnivel de 500 metros. Con lo cual, pues ya veis que la potencia es importante, es de 440 megavatios, y bueno, pues es una central que lleva en uso ya bastante tiempo. Aquí tenemos otra central reversible, que es la de Moralés Baserca. Esta está en la cabecera del Noguera Ribagorzana, eleva aguas desde el embalse de Baserca, que aquí tenéis la presa, y bombeamos agua en un caudal de 30 metros cúbicos segundo a 800 metros de desnivel, y la potencia es de 210 megavatios. Estamos hablando del 0,2% de la potencia de total nacional, eso sí, con la gran ventaja de que aquí podemos guardar esa energía cuando nosotros deseamos. Hay otra central en el Noguera de Cardós, ya un poquito menor, de 92 megavatios, que es propiedad de Enel. Ahí se bombean 16 metros cúbicos, un desnivel de 725 metros, y otra central de potencia similar está en la cuenca del río Aragón, es la central reversible de IP, que bombeamos agua desde el río Aragón hasta Oaldibón de IP, que está a 935 metros de desnivel, y el caudal concesional es del orden de 10 metros cúbicos segundo. Bien, la potencia de esta central es de 89 megavatios. En total, la potencia reversible de toda la demarcación, sumando las potencias de las 4 centrales que os acabo de nombrar, es de 831 megavatios. En total, la potencia reversible en España es de 4.749 megavatios. Entonces estamos diciendo que en la demarcación del Ebro se produce el 17% de la potencia reversible total. Un porcentaje, como os decía, el mismo que el del territorio que tenemos, que nos sirve un poco de referencia. Sí que es importante a futuro, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se incorporan nuevas energías renovables, se prevén incorporar a 2030 importante potencia de energías renovables en el sistema eléctrico español. Sí que para esa gestión de esas renovables se habla de que es necesario un incremento a este año, 2030, de 3.500 megavatios para toda España. Esto nos indica que, repartiendo este incremento en esa distribución del territorio, si cogiésemos el 17% de este valor, sería de 600 megavatios para 2030, lo que habría que instalar. Es decir, aquí nos está planteando una línea de desarrollo futuro, que es la ampliación de esta potencia hidroeléctrica, donde pues el sector es consciente de ello y bueno, pues realizará las propuestas que considere oportunas. Nos decía que en la actualidad tenemos 831 megavatios, pues esto supondría pues prácticamente doblar, un poquito menos, la potencia reversible que tenemos ahora. Bueno, otro tema importante es las concesiones hidroeléctricas que ya están llegando a su fin. Como sabéis, un uso hidroeléctrico tiene un derecho que le da la concesión que le otorga la administración. Esas concesiones no se dan por plazo ilimitado, sino que tienen un plazo de vigencia. Y ya nos estamos encontrando que hay centrales hidroeléctricas cuya concesión se está extinguiendo. Entonces viene ya un procedimiento administrativo en el cual estas centrales
pues son asumidas por la administración, que decide el nuevo fin que van a tener. En estos momentos hemos tenido 5 extinciones: la del Puello, Barrosa, Urdiceto, la Auxiliar de Campo y la afortunada Cinqueta. Son pequeñas centrales del orden de 5 megavatios, alguna un poco menos, y bueno, que ya están teniendo su proceso de extinción. En estos casos el procedimiento ha sido que la administración ha asumido las instalaciones y luego pues están explotándolas o en proceso de explotarlas, y luego se decidirá si esas explotaciones pues las maneja la propia confederación o si vuelven a salir a concurso. Eso se decide caso por caso en función de las circunstancias particulares. Sí que queríamos en esta ficha hacer un análisis y una previsión de que hasta el horizonte 2027 qué centrales está previsto que se vayan a extinguir, puesto que ello sí que supone una necesaria planificación a medio y largo plazo. Y esa recopilación la tenemos en esta tabla que tenéis a continuación y que está en el texto. Simplemente aquí os la voy a mostrar, donde tenemos para cada una de estas centrales que se van a extinguir según la información disponible en el registro de aguas, pues sus datos, pues el nombre de la central, el titular concesional, la potencia que tiene, el estado en el que se encuentra. Todas ellas están en servicio. El registro de aguas, pues la inscripción que tiene, el plazo concesional, como veis, pues en todos ellos era 75 años y ya caducarían en la fecha que pone en esta otra columna. El municipio de toma, provincia, cauce, la cuenca, caudal concesional y la situación de la toma. Como veis aquí es una importante tabla donde pues se ha hecho un esfuerzo de recoger las previsiones de extinción que tenemos para este horizonte desde Comisaría de Aguas, para poder hacer una planificación adecuada de qué va a ocurrir con estas centrales. Hay que decir que el proceso de extinción es un proceso complicado. En ocasiones las concesiones no son muy taxativas en lo que hace referencia al plazo concesional, o eso se ha trasladado en el registro de una forma que no está clara. Entonces suele haber un proceso de necesaria interpretación de lo que dicen las normas para poder llegar a tomar la decisión de extinción, y una vez que se toma la decisión, pues hay que ir caso por caso, mirar la concesión, y en la nueva decisión pues hay que decidir qué hacer. En ocasiones la está asumiendo la explotación la HE de una forma temporal o definitiva, eso ya se irá viendo. Entonces se ve si se tiene que volver a sacar a concurso, si las condiciones nuevas a establecer pues permiten asegurar una determinada viabilidad de estos aprovechamientos, y en caso contrario pues hay que proceder a una demolición de las instalaciones. Sacar a concurso en estas condiciones, es importante tener en cuenta que las nuevas condiciones que se establecen pues requieren infraestructuras, como pueden ser infraestructuras de paso de peces, o requieren condiciones ambientales como el caudal ecológico, que en ocasiones sí que puede hacer que estas concesiones ya no sean viables, y por lo tanto pues lo único que cabría sería pasar a la fase de demolición. Bien, como os digo, caso por caso hay que ir analizándolo. Aquí lo tenemos puesto la recopilación. Tenemos en la demarcación del Ebro, no son concesiones, son arrendamientos vinculados al embalse de Barasona, que estos ya, como veis aquí, pues ya están en proceso de extinción y ya su explotación está siendo asumida por la Confederación. Bien, en la ficha se nos pedía que concretásemos a masas de agua concretas, el tema importante, y entonces en este caso lo que hemos hecho ha sido pues destacar las masas de agua en función de 3 criterios. Un criterio 1, que son las masas de agua que tenían saltos reversibles en tramitación. Bueno, esto es una cuestión, como os decía, hay una previsión, así como en previsión de incremento, no hay previsión de incremento de potencia hidroeléctrica de centrales hidroeléctricas digamos normales, pero sí que hay una posible previsión, por lo que os decía antes, de incremento de centrales hidroeléctricas reversibles. Queríamos destacar este hecho, y en su momento destacamos este hecho pues en las masas de agua en las cuales había previsión de aprovechamientos reversibles, que eran el embalse de Mequinenza y Ribarroja.
Por eso se han destacado estas masas de agua, lo que no quiere decir que los promotores puedan hacer propuestas en otras masas de agua diferentes para cumplir con esas aspiraciones de los planes energéticos. Luego hemos destacado las masas de agua de las centrales hidroeléctricas cuya concesión está en proceso de extinción. Entonces, estas 19 centrales se relacionan con 22 masas de agua en total, puesto que hemos buscado las masas de agua afectadas por la toma, por el tramo derivado y por el punto de retorno. Y luego, por último, vinculada con la central de Garoña, pues hemos seleccionado la masa de agua donde está esa central, que es el embalse de Sobrón. Hemos procedido a hacer un análisis detallado, como hacemos en todas las fichas, masa de agua relacionada con el tema, analizando sus presiones, se hace un análisis IMPRES que hace la Confederación, analizando el estado de las masas de agua, con los indicadores que no cumplen y los objetivos ambientales y las medidas establecidas. Este análisis se ha realizado para todas las masas de agua y hemos concluido que pues de las 25 masas de agua seleccionadas, en el caso de las vinculadas con esos posibles aprovechamientos reversibles que eran Mequinenza y Sobrón, pues no cumplen. Las 19 centrales hidroeléctricas que se extinguen están vinculadas con 22 masas de agua, de ellas 16 están en buen estado, es decir, la mayoría está en buen estado, puesto que son zonas de cuencas de alta cota y por lo tanto pues en condiciones ambientales poco afectadas por la actividad humana. Hay 3 que están en mal estado, según el plan de 2016, que son vinculadas a la central hidroeléctrica de Requijada y de Trespanerde, y 3 estaban en buen estado en el plan 2016, pero en las evaluaciones actuales pues nos están indicando que no están en buen estado. Entonces, bueno, pues estas características deben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear las nuevas condiciones a establecer en estas masas de agua. Y bueno, la masa de agua de Sobrón, vinculada con la central nuclear de Santa María de Garoña, está también catalogada en buen estado, con lo cual pues esto es importante tenerlo en cuenta también. Se nos pedía en las fichas también hacer un análisis de alternativas para ver qué se puede hacer a futuro. Estas alternativas pasaban primero por plantear una alternativa cero, como veis en esta tabla resumen, en la que se considera el planteamiento de la menor actuación posible. Aquí se entienden que las centrales hidroeléctricas que extinguen revierten al Estado y el Estado las va a seguir explotando en iguales condiciones. Y luego pues no hay nuevos saltos reversibles, la alternativa de no hacer acciones que rompan las tendencias actuales. El coste se estima en 0 euros y la valoración es que bueno, pues en esta medida no se contribuye a la descarbonización por no tener en cuenta esos saltos reversibles. Como gestionamos las centrales de la misma manera, no hay una mejora de las masas de agua porque no les ponemos las nuevas condiciones, entonces entiende que esta inacción no tendría sentido y no se debería considerar. Pasamos a la alternativa 1, que es la alternativa donde entendemos que se hacen las actuaciones más ambiciosas para mejorar, para cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua. En este caso se entiende que lo mejor sería en las 19 centrales hidroeléctricas que extinguen proceder a su desmantelamiento total, de manera que todo el agua circulará por las masas de agua, aproximándonos a su régimen natural, y tampoco se hacen desarrollos de nuevos saltos reversibles. El coste de esta alternativa pues sería el coste asociado a ese desmantelamiento de las centrales, que se estima en 38 millones de euros, que sería a costa según la mayoría de los concesionarios que en su concesión tienen la condición de proceder a la recuperación del medio una vez terminada la concesión. Claro, aquí en esta alternativa pues se entiende que se está perdiendo una capacidad de producción de una energía sostenible, no estamos contribuyendo a esa descarbonización de la energía y entendemos que pues, la alternativa de desmantelamiento total es una alternativa que tampoco es deseable porque supone una pérdida de energía de alta calidad ambiental. Entonces esta alternativa se entiende que tampoco es viable. Y pasamos a la alternativa 2, en el cual lo que se plantea es que cada una de estas 19 centrales hidroeléctricas se hace un análisis, se ponen en operación, ya sea por parte de la administración o
hacer o mediante concursos para que opten las empresas, eso sí, con nuevas condiciones que pueden estar relacionadas con el caudal ecológico, por supuesto, y ya tenéis en este tema importante una ficha de caudales ecológicos donde se explica con detalle cómo se han establecido, también condiciones de tipo ambiental, como puede ser poner escalas de peces o otro tipo de condicionantes que puedan surgir del territorio. Ir una a una, analizándola, y en aquellas en las que pues, la explotación siga siendo viable, pues que se siga manteniendo y produciendo energía de alta calidad, y en el caso contrario, por supuesto, pues proceder a su desmantelamiento. También se entiende que las centrales reversibles, puesto que es una prioridad de los paneles energéticos, pues hay que apostar, hay que mantener esa producción reversible e incrementarla, tal y como dicen los planes energéticos, y eso requiere pues también una inversión que estaría aquí recogida por un importe total del orden de 111 millones de euros. Y esta alternativa se entiende que cumple con los criterios de descarbonización, cumple con la mejora ambiental, puesto que al poner esas condiciones en las nuevas centrales, pues en las centrales que extinguen y que puedan salir a concurso, pues está contribuyendo a esa mejora ambiental y cumple con esta alternativa con el plan de energía y clima, con lo cual se entiende que esta es la alternativa más aceptable, que nos lleva a esta propuesta concreta de medidas que realizamos en el EPTI para vuestra consideración. Entonces se propone continuar con los procedimientos de reversión de las centrales hidroeléctricas que acaban su periodo concesional. Hay que plantear una nueva puesta en explotación donde se pueda, maximizando el interés público o demolición si no son viables o no estratégicas y tienen un efecto sobre las masas de agua no asumible. Y luego también se plantea como muy importante agilizar en la medida de lo posible los procedimientos para poder acometerlos en un plazo razonable. Se plantea también el desarrollo de nuevos saltos reversibles en la demarcación hidrográfica del Ebro, entre los que, bueno, pues aquí se cita un proyecto, aunque puede haber más, y lo que sí que se considera importante es atender a ese requerimiento de los planes energéticos. También incrementar el número de centrales cuyos caudales son monitorizados en tiempo real por el sistema SAI. Ya sabéis que el Servicio Automático de Información Hidrológica está realizando una tarea de control de volúmenes derivados en los usos de agua de todo tipo. Se controla en la actualidad el 67% del agua demandada en la cuenca, y fundamentalmente son estaciones que forman parte del SAI. Entonces hay que seguir en la línea trazada por este control y bueno, los aprovechamientos hidroeléctricos pues deben de incorporarse también en este sistema de transmisión de caudales derivados para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las concesiones. También proponer la utilización de energía solar para el bombeo a mayor escala. De esto no hemos hablado, pero es importante el uso de incorporación de energía solar para hacer estos bombeos, sobre todo en los sistemas de usuario, los sistemas de explotación. Entonces es una línea de trabajo que se establece aquí también. Y luego, por último, sí que se plantea aquí la necesidad de desarrollar criterios y procedimientos comunes basados en el programa de medidas para la gestión de los rendimientos de los organismos de cuenca procedentes de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía. Este aspecto es importante, no lo he tratado hasta ahora. Sí que se pone como línea de trabajo el organismo de cuenca a través de esas centrales cuya explotación está gestionando, e incluso también a través de la energía reservada que tienen algunas concesiones hidroeléctricas, y entonces esto le produce los rendimientos económicos, que son rendimientos económicos destinados a la actividad del organismo. Es importante poder canalizar estos rendimientos en función del programa de medidas, del plan, para que el rendimiento de estos económicos sea un rendimiento que revierta el beneficio de toda la sociedad. Entonces, la necesidad de desarrollar criterios y procedimientos para establecer estos fines de estos rendimientos es lo que se plantea aquí como un aspecto importante. Bueno, terminamos ya con
con esta foto, que es una foto de la central del Puello. Fue la primera central hidroeléctrica que se extinguió y cuya actividad asumió la Confederación del Ebro, y bueno, pues ya nos está dando experiencia de funcionamiento del sector y también de todo este complejo procedimiento de extinción que es en el que ahora nos estamos encontrando. Al final, a mitad del siglo XX, hubo grandes proyectos hidroeléctricos en los ríos, era lo que la sociedad demandaba. Se dejaban ríos destinados en su totalidad, en algún caso, a producción hidroeléctrica, y ahora el panorama que tenemos es muy distinto. Tenemos una explosión de las energías renovables, pero también el papel de la energía hidroeléctrica es un papel muy importante que no se puede abandonar. Es un momento en el cual las concesiones están empezando a extinguirse, entonces es un momento donde se puede replantear o reconfigurar estos aprovechamientos con los nuevos criterios de la sociedad. Estos son el reto que tenemos por delante, sobre todo el reto de centrales hidroeléctricas, que son las primeras que se están extinguiendo, y por lo tanto pues tenemos que atender a ese reto con los criterios del presente, puesto que ahora es el momento de poder incorporar esos criterios y por supuesto teniendo en cuenta esa necesaria sostenibilidad del sistema energético nacional e incluso pues a más escala, incluso mundial, ¿no? Entonces es un gran reto el que hay por delante, y bueno, pues a ver si logramos en este horizonte 2029-2027 con estas líneas de acción poder contribuir de una forma responsable a afrontar estos desafíos. Bueno, después de esta explicación, que espero que os haya interesado y que os haya dado un buen marco de dónde estamos en el tema de la energía, en la demarcación del Ebro, simplemente invitaros a que nos hagáis vuestras aportaciones a esta página, a este correo electrónico, poner en el título la referencia EPTI para que podamos clasificarlo y atenderlo adecuadamente. Nuestro compromiso es que recogeremos vuestras aportaciones, las incorporaremos en un documento de aportaciones que haremos cuando termine la consulta pública. Si da lugar a algún cambio en el EPTI, pues lo introduciremos, y luego por supuesto pues os responderemos a esa aportación con el análisis técnico que realice la Confederación sobre él. Bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.